Ahora sí, buen día, estamos grabando la clase de hoy. Bien, entonces en esta pantalla donde quedamos en la clase anterior, trataba de indicarles precisamente esa división que es obligatoria que nosotros identifiquemos al momento de que se hace la declaración. Volvemos entonces a aclarar que esas declaraciones de IVA se hacen en periodos diferentes dependiendo del tipo de contribuyente. Si estamos hablando de un contribuyente formal, se hará cada 3 o cada 6 meses. Si estamos hablando de un contribuyente ordinario, se hace los primeros 15 días. Y si estamos hablando de un contribuyente especial, él va a tener un calendario específico y por terminación del RIF, entonces le va a corresponder realizar su declaración, ¿ok? Eso de cierta forma, pues es parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y no solamente habíamos quedado con esto, les había indicado entonces que ese primer punto de ventas internas no grabadas eran las ventas exentas o las ventas exoneradas. Teníamos las ventas de exportación, que es cuando esa empresa realiza procedimientos de exportación. Teníamos las ventas internas grabadas por alícuota general. Teníamos las ventas grabadas por alícuota general más la adicional. Estábamos hablando allí que podíamos agregar entonces las de impuesto suntuario. Teníamos las impuestas grabadas de alícuota reducida, recordemos que la vimos al final de la ley del IVA, y hablábamos de ese rango del 8% de porcentaje, y obviamente al final el sistema me va a totalizar en ese punto 6 o casilla 46 el total de las ventas que se han generado y los débitos fiscales que se han generado. Cuando hablamos de ventas, nos vamos inmediatamente a identificar con lo que tiene que ver con débito fiscal, lo que tenemos que pagarle a la Administración Pública Nacional a través del CENIAT, ¿ok? Siempre entonces todas las ventas generan débito fiscal y todas las compras generan crédito fiscal. Y salgo de esta pantalla, vamos a volverlo a repasar. Nos íbamos, yo les mostraba en la clase pasada un libro de ventas, cualquiera de esos libros de ventas que están allí, y dentro de esos libros de ventas, no sé si alguien de ustedes, esto lo puedo nombrar hoy administrador para que me vaya ayudando con las personas que van ingresando a clase. ¿Alguno por casualidad? Es que pues para no estar pendiente de quiénes ingresan o no, y si no me pierdo, a veces ayer en la clase pasada vi un mensaje al final donde decía, profesor, no puedo ingresar a clase desde hace rato y me dio fue pena. Profe, si me explica cómo se aceptan a las personas, pues yo podría hacerlo, no tengo Donde problema. dice participantes, usted, ya, quizás, Ok. déjeme nombrarlo, donde dice participantes, ponerme a nombrar, eliminaron, pero no sé si usted está en el teléfono, ¿verdad? No está en el computador, ¿sí? Sí, estoy en el teléfono porque no pude meterme desde el computador. No, no, Crisángela, creo que se pueden, la puedo nombrar, es si está alguien en el computador, si está en el Ok, teléfono, no. me estoy metiendo desde el computador. Perfecto. Tranquilo, no importa. Esperamos, es que me da pena pues que alguien quede por allí esperando para ingresar a clase y no puede hacerlo. Les mostraba este libro que está acá, ¿sí? Es un libro de ventas, lo ven compartiendo la pantalla, ¿verdad? De una empresa X, voy a tomar cualquiera, un libro de ventas. Y lo que me interesaba que revisáramos de ese libro de ventas es todas esas formalidades que deben cumplirse conforme al reglamento de la ley de impuesto por valor agregado. Y eso entonces implica que nosotros debemos inmediatamente allí colocar una serie de información que es fundamental. Esa información significa que es una numeración consecutiva. Tenemos entonces que, aparte de eso, colocar una información como es la fecha, como adicionalmente eso es el RIF de ese contribuyente a quien se le vendió la mercancía, el nombre o razón social a quien se le vendió también esa mercancía. Si estuviéramos haciendo procesos de exportación, recordemos, regresemos a la pantalla, que teníamos en esa condición la obligación de colocar allí el, el Profe, disculpa que le tipo, interrumpa. dígame, Es que estoy esperando que me acepte en la reunión para meterme desde el computador. perfecto, gracias, vamos a hacerlo. Ya. Quizás la déjeme buscar de nuevo. Pero espera, ya me equivoqué. Ok, creo que ya, Cris Ángela, gracias, ¿no? Entonces, pues me ayudas tú con el tema de eso. Bueno, como veíamos aquí en la pantalla de PowerPoint, en esa pantalla de PowerPoint teníamos que, ahí también vamos a tener que identificar entonces cuáles son las ventas de exportación. Y si nos vamos entonces al libro, como les estoy mostrando, en el libro entonces debemos colocar el número de planilla de exportación que tiene para ese efecto.
En el caso de que existan exportaciones, recuerden que probablemente no tengamos RIF, porque si yo voy a venderle a un contribuyente que está en Colombia, que está en Chile, que está en Perú, que está en Uruguay, pues obviamente seguramente no tiene la misma legislación y la misma obligación de cumplimiento de la provincia 071. Es un país que está fuera del contexto de la geografía venezolana y obviamente entonces probablemente esta casilla va a quedar en cero, pero entonces se va a sustituir por ese número de planilla de exportación. Lo que siempre sí tenemos que tener entonces es que nuestro documento que emitimos, que puede ser cualquiera de los tres, el talonario, la forma libre o la máquina fiscal, debe tener entonces el número de factura, identificar si es la serie A, la serie B, si es talonario principal y adicionalmente vamos a colocar allí el número de control, única y exclusivamente si fuera un talonario o única y exclusivamente si fuera una forma libre. Si es una máquina fiscal, obviamente esta casilla quedaría en cero porque no se va a colocar absolutamente nada. Si en ese contexto de negociación se llegase a emitir una nota de crédito o una nota de débito, entonces podríamos reflejar en ese libro esa nota de crédito y esa nota de débito. Y adicionalmente de eso, si es un contribuyente dentro del territorio nacional, que sea, en este caso, contribuyente especial, pues todo contribuyente especial está obligado sobre todas sus compras a realizar ¿qué? Los procesos de retención. ¿Quién hace la retención y cuáles son las retenciones que vamos a colocar en el libro de ventas? Las que me hacen cuando yo realizo ventas. Si yo le vendí a Servicios Industriales Río Grita, que es la que estoy aquí trabajando, voy a seleccionar el amarillo, si le estoy vendiendo a este contribuyente, inmediatamente entonces a ese contribuyente entendemos que él es contribuyente especial y él va entonces a hacer, en este caso, la emisión de una factura y esa factura inmediatamente entonces va a tener un número de comprobante y una fecha en la cual se emite ese comprobante, ¿ok? Pudiera darse cualquiera otro de los casos, en algunos de los casos podrá haber alguno del libro de ventas donde no necesariamente tenemos entonces procesos de retención. No hay a lo mejor en algunos casos alguna retención, otros casos sí. De todas maneras, pues eso va a depender de si la persona que nos está comprando es o no contribuyente especial. Se debe identificar adicionalmente de eso, pues otra información también que es necesaria e importante, como por ejemplo el total de las ventas, aquí está incluido el IVA, y si hubieran productos exentos y grabados, se incluyen los productos exentos y los productos grabados. Tenemos una casilla para colocar los productos exentos, otra para colocar los productos exonerados. Adicionalmente vamos a dividir esto entre lo que les explicaba la clase pasada, los contribuyentes, en dado caso, y los no contribuyentes, ¿ok? Y al fin y al cabo, ¿cómo lo voy a identificar quiénes son contribuyentes o quiénes no son contribuyentes? ¿Cómo se acuerdan que les dije que se hacía? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? A través de ¿El el número de número de RIF. cédula o el número de RIF? Exacto, si yo reviso entonces aquí en el libro al inicio y veo que tengo un número de RIF, inmediatamente sé que lo tengo que clasificar en esta columna en donde dice contribuyente. Y si tengo un número de cédula, debo colocarlo acá donde dice no, contribuyente, ¿ok? Eso es toda la identificación que debo tener. Son parte de las formalidades que exige el reglamento de la ley del IVA. Allí entonces en esa opción, sea la de contribuyente o sea la de no contribuyente, voy a colocar la base imponible, el IVA, y obviamente vamos a identificar las alícuotas de forma separada, las del 16%, las del 8% y las del 31%. ¿Cuándo hay 31%? Pregunto. ¿Cuándo creen que habría 31%? Cuando se Es, trata de cosas suntuarias. eso es correcto, excelente. ¿Quién me respondió? Cris Ángela. Muy bien. Sofía. Sofía, excelente, Sofía. Cuando se trata de productos suntuarios. Y obviamente en el caso de exportaciones, vamos a colocar aquí el tipo de exportación y vamos a colocar aquí el monto de la retención. Si tenemos aquí el monto del comprobante, sí, lo voy a colocar en rojo, pues entonces colocamos también allí el monto de la retención. Significa que, por ejemplo, de esa compra, que se generaba un débito fiscal, como lo estoy indicando allí en rojo, de 17.355.571,20. ¿Lo ven? Pero de ese dinero, ese contribuyente que se llama en este caso Servicios Río Grita, si lo ven, él inmediatamente me está reteniendo el 75%. En el caso de IVA o en el caso de contribuyentes especiales, ellos pueden retener el 100% o pueden retener el 75%. En este caso, me retuvo el 75%, o sea que me está dando
no la totalidad de la factura. ¿Cuánto es la totalidad de la factura? La base imponible más el IVA. Si es correcto, los 108 millones más los 17 millones y algo, que sería el monto que aparece aquí en ventas totales, 125 millones. Eso significa que ese contribuyente, voy a colocarlo aquí al lado, vamos a colocar aquí el monto total, ¿sí? Este monto total que estoy colocando acá, a ese monto le tengo que restar, ¿qué? La retención que me hacen a mí. Entonces esto sería 125 menos 13 millones. ¿Realmente cuánto me está ingresando a caja o al banco? 112 millones 811 mil 212,80. ¿Por qué no me está ingresando la totalidad de la factura, que son 125 millones que tengo acá? No me está ingresando esa cantidad porque sencillamente, de una u otra manera, yo esto necesito hacer el proceso de retención. El contribuyente me va a quitar por la derecha 13 millones y algo. ¿Y qué va a hacer ese contribuyente? En este caso, Servicios Río Grita en un momento determinado. Servicios Río Grita en un momento determinado lo que va a hacer con eso es pagarle eso de forma más inmediata al Fisco Nacional. ¿Ok? Dudas al respecto. Los quiero escuchar aquí porque puede ser que aquí hayan confusiones. ¿Cómo vamos entendiendo este pedacito? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí queda ¿Se oye claro? bien, profe? Sí, Pero sí queda claro entonces, sin ninguna duda, ¿verdad que sí? ¿Cuánto va a sí. recibir el contribuyente realmente? 112 millones. ¿Cuánto facturó el total de la factura? 125 millones. ¿Cuánto es del contribuyente? 108 millones. ¿Cuánto es del Fisco Nacional? 17 millones y algo. Si fuera un contribuyente el que me estuviera haciendo, al que le estuviera yo vendiendo, diferente a Servicios Industriales Río Grita, seguramente entonces él no tendría la necesidad de hacer retención, pero en este caso Servicio Río Grita es contribuyente especial, entonces él está obligado a quitar de esos 17 millones, 13 millones y algo. Y cuando le va a pagar a el contribuyente que está emitiendo la factura, que es el dueño de la empresa, Sin Global, que está aquí en el encabezado del libro, él solamente entonces va a cancelar 112 millones. ¿Por qué va a cancelar solamente 112 millones? Porque lo demás entonces sencillamente fue retenido, ¿ok? Eso pues es una de las cosas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, sencillamente vamos a regresar entonces a la pantalla de la presentación que nosotros tenemos y continuamos con la clase donde vamos a identificar cada una de esas cosas. Allí entonces en la casilla 42 que está acá, vamos a colocar el monto de lo que corresponde a IVA. Si hubiera productos exentos, la colocamos en la casilla 40 en la parte superior y sencillamente le decimos continuar. Creo que hasta aquí habíamos visto la clase pasada. Tenemos por lo menos este ejemplo de este contribuyente que es una persona natural. Recuerden lo que les dije, por favor, estoy solamente colocando todo esto para efectos académicos, nada más, no me interesan los nombres de las empresas ni nada por el estilo, sino solamente la información para el concepto de aprendizaje. Y tenemos entonces allí las ventas internas no grabadas por el monto que aparece allí en la primera casilla número 40 y luego entonces en la 42 la información que acabamos de agregar. Eso significa que ese contribuyente vendió el monto que aparece en la casilla 46 e inmediatamente el sistema totaliza el débito fiscal. ¿Cuánto debe pagar ese contribuyente sin hacer conciliación de compras? 139 millones 409 699, perdón, punto 40. Ese es el monto de IVA que debe cancelar hasta este momento. Le decimos continuar. Al decirle continuar, va a pasar lo mismo que acabamos de hacer con la pantalla de las ventas. Aquí en este caso vamos a colocar todo lo que tiene que ver con las compras de mercancía. Esas compras de mercancía, entonces, igualito están identificadas. La primera casilla dice compras no grabadas o sin derecho a crédito fiscal. Allí vamos a colocar entonces todas las compras exentas o todas las compras exoneradas. Si nosotros hicimos procedimientos de importación, entonces vamos a hacer importación grabada por alícuota general y vamos a colocar entonces allí en la casilla número 11 o 31 el monto que tenemos de las importaciones que sean, ojo, que sean en este caso, grabadas por alícuota general por el 16%. Pero también tenemos que identificar las importaciones grabadas por alícuota general más alícuota adicional. En el caso de que tuviéramos una importación de un Ferrari, por ejemplo, o de algún artículo que estuviera tipificado como impuestos de consumo suntuario.
También vamos a colocar entonces importaciones grabadas por alícuota reducida. Habíamos visto entonces al final esas que le corresponde ese 8% de IVA. Y adicionalmente de esos, en la casilla 33 o 14, decimos que vamos a colocar allí las compras internas grabadas por alícuota general, o sea, todas las que aplican sobre el 16%, que prácticamente siempre va a ser lo común en todas las empresas, porque casi todas las empresas van a trabajar entonces con ese 16%. Sin embargo, también tenemos las compras internas grabadas por alícuota general más la adicional. Aquí ya no hay importaciones, sino estamos hablando de las que se realizan o efectúan en el territorio nacional. Y tenemos las compras internas grabadas por alícuota reducida en el caso de que ese contribuyente realice alguna venta que corresponda a IVA del 8%. Al momento entonces de que ustedes coloquen la información en estas casillas que se encuentran acá, inmediatamente se va a totalizar a la izquierda el monto que corresponde a el crédito fiscal. Aquí cuando hacemos compras ya no hay débito fiscal, ya hay crédito fiscal. ¿Qué vamos a hacer todos los meses? De los débitos fiscales vamos a restar los créditos fiscales y ahí vamos entonces a tener la posibilidad de ¿qué? De tener la información correspondiente de cuánto realmente se va a cancelar. En la casilla número 18 me habla del total de créditos fiscales totalmente deducibles. Entonces aquí vamos a colocar lo que realmente va a ser deducible en un momento determinado si es que ese contribuyente vende productos grabados y productos exentos y tiene entonces la obligación de aplicar prorrata. Créditos fiscales producto de la aplicación de porcentaje de prorrata, lo que realmente corresponde por prorrata. La prorrata es que cuando usted vende créditos fiscales grabados y créditos fiscales, perdón, tiene ventas grabadas y ventas exentas, usted no va a poder aprovechar el 100% de sus créditos fiscales, sino solamente va a poder aprovechar una parte luego de aplicar la condición de prorrata, que fue parte de lo que nosotros revisamos en el contexto de la ley del IVA. En líneas generales, vamos viendo entonces cómo vamos entonces graficando todo lo que estaba en la disposición legal, pero llevándola a una forma práctica en este momento, en el momento, por supuesto, de que ya se van a empezar a generar operaciones comerciales a cada uno de los contribuyentes o en la comunidad de negocios. Hay algo interesante porque nosotros les decía que podíamos inicialmente hacer declaraciones sustitutivas. Pregunto, ¿cuándo podía hacer una declaración sustitutiva? ¿Cuándo se podía? ¿Cuándo recuerdan que sí se podía hacer una sustitutiva? ¿Lo recuerdan? Cuando se hubo una declara por debajo del monto. Cuando se va a hacer una declaración y esa declaración va a pagar, ¿ok? Va a generar a pagar. O sea, si yo hice una declaración y me faltó ingresar algo que me genere pago, en ese caso yo puedo hacer una sustitutiva. Pero cuando no me genere pago, cuando no haya la posibilidad de que se genere pago, entonces en ese caso no puedo hacer sustitutiva. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una corrección de créditos fiscales, un ajuste de créditos fiscales. Si regreso en la presentación, cuando estábamos hablando de las ventas, aquí dice en la casilla 7, ajustes de débitos fiscales. Lo ven en la casilla 48 y lo hago aquí, ¿ok? Sí, eso tiene que ver con un IVA que corresponde a un débito fiscal que debo ajustar. Ahora, si yo sigo a la casilla de compras, entonces aquí yo también puedo realizarlo porque yo tendría entonces la posibilidad de la casilla 24 donde dice ajustes de créditos fiscales de periodos anteriores. ¿Lo ven? ¿Ven? Entonces yo puedo ajustar tanto los débitos fiscales como los créditos fiscales. ¿Cuándo ajusto yo? Cuando cometí un error en el periodo anterior, pero no podía ser sustitutiva porque no me sale a pagar de más. Ya pagué lo suficiente, ¿ok? Entonces el sistema no me permite volver otra vez a regresarme porque yo ya entonces era una planilla. Si tenía que pagar de menos y me equivoqué, triste por mí porque le voy a tener que pagar a la emisión tributaria el monto que declaré y ese monto adicional que pagué que no correspondía a la declaración porque yo me equivoqué, me va a quedar entonces como un ajuste para el crédito fiscal siguiente, o sea que lo voy a poder deducir en el periodo siguiente. ¿Sí queda eso claro o no? Pregunto nuevamente. ¿Dudas? No, profe, bien. Ok, eso espero. Eso espero que bien, porque a veces pues puede confundirse un poco esto, ¿ok? Bien, teniendo entonces eso, por lo menos ese contribuyente, colocamos entonces en la casilla 30 un monto allí de ventas que son exentas o exoneradas, ingresamos a la casilla 33 que está aquí, al darle clic me sale el mismo cuadro de diálogo que aparecía
muy similar al de las ventas. Yo selecciono cuál es el IVA, vamos a colocar el 16%, ya el 12% no hay nada. Lo que pasa es que en Venezuela hemos tenido diferentes cambios de alícuota de IVA. En algunos casos hemos tenido el 10, luego tuvimos el 12 y luego llevamos al 16. Casi que estamos en el tope final. Recuerden que el máximo, ¿cuánto es? 16.5, ¿sí? Que es lo que establece ¿quién? El artículo 27 de la ley del IVA, ¿sí? Colocamos entonces el 16%. Si se llegan a equivocar y colocan el 12, seguramente después la administración tributaria va a hacer un reparo porque estás pagando menos de lo que realmente cobraste en la factura. Colocamos 16 y colocamos al lado el monto entonces que corresponde al total de esas compras. ¿Y cómo se hace ese libro de compra? Bueno, entonces vamos a ver ese libro de compra. Regresamos acá y llegamos, por ejemplo, a ver un libro de compra. Vamos a ver allí un libro de compras que tenga más actividades. Vamos a ver, bueno, no tengo alguna, es que el año pasado fueron las compras de las empresas bastante poquitas. Vamos a ver qué tenemos por acá. mes 7. No tengo alguno que tenga demasiadas compras, lamentablemente. Dejemos este. Aquí tenemos entonces la identificación de las casillas que debe tener el libro de compras. Lo primero que tenemos que saber es el que vamos a colocar el nombre del contribuyente, el RIF, nunca debe faltar, la identificación de qué tipo de libro es y qué periodo de una u otra manera estamos nosotros declarando, ¿ok? En este caso es importante que ustedes pues coloquen allí esa información importante. Adicionalmente de eso vamos a colocar los números de operaciones, cuántas operaciones se están realizando, 1, 2, 3, 4, el número de documentos, ¿sí? Que de una u otra manera esto vamos a colocar, entonces colocamos allí en eso la fecha del documento de cada uno de los casos, el número de RIF. Ya aquí estamos haciendo, en este caso, procedimientos a quienes nosotros le estamos comprando. En este ejemplo que les estoy colocando de este libro de compras, este contribuyente es especial. O sea que él le vende a contribuyentes especiales, pero él es contribuyente especial. Entonces, sobre todas las compras que él realice, debe realizar procesos de retención, ¿ok? Y eso significa entonces que vamos a colocar el nombre del contribuyente y al lado vamos a colocar entonces el comprobante de retención. ¿Cuál comprobante de retención? La retención que hace el contribuyente. ¿Cómo se llama el contribuyente? Sin Global. Si veíamos el libro de ventas anterior de Río Grita era un cliente, él me estaba comprando, pero Río Grita era especial también, entonces para él lo que me estaba comprando era una compra y por lo tanto tenía que hacerme el proceso de retención. ¿Sí queda eso claro? ¿Sí? Entonces podemos tener dos tipos de retenciones, las retenciones de las ventas y las retenciones de las compras. Las retenciones de las ventas generan que me retengan, ¿se acuerdan del monto de la vez pasada que eran 13 millones? Eso me va a quedar a mí para yo poderlo compensar en mi declaración, ¿ok? Y las declaraciones que yo le realice, en este caso a Bijusa Caribe, voy a tener entonces que cancelárselas al fisco porque si yo estoy reteniendo, inmediatamente tengo que no quedarme con ese dinero, sino cancelárselo al fisco nacional. En este caso vamos a colocar la fecha de la retención. Continuamos entonces con el número del documento. Colocamos entonces el número de la factura, el número de control de esa factura. Tenemos otras casillas allí que las pasé, que era si hubieran importaciones, entonces el número de la planilla de importación, porque fue que esa compra la hice a través de una importación, el número de expediente de importación, si fuera el caso, el número de depreciación acumulada que se generara, la fecha de la declaración de aduana. Mire que todo esto está refiriéndose al proceso de importación. Ya va que vamos a silenciar acá los micrófonos. Gracias. Bien, perfecto. Continuamos. Y también tenemos la posibilidad, en dado caso, de generar una nota de débito o una nota de crédito, ¿ok? Eso también es una de las condiciones que debe estar siempre tipificada en el libro de compra o libro de venta. Si nosotros hacemos una nota de crédito o una nota de débito, que son las que aparecen acá, las voy a identificar con amarillo, entonces debo también entonces colocar cuál es la factura afectada para ese momento. Cualquiera de los casos, si fuera nota de débito o nota de crédito, debo entonces colocar cuál es la factura que afecta esa nota de crédito o esa nota de débito. Eso es obligatorio, ¿ok? Y tenemos entonces aquí una división. La división que había en el libro de ventas era contribuyentes y Profe, no contribuyentes. profe, disculpe. Disculpe, a mí no me aparece lo que usted está explicando en la pantalla, me aparece
en la página del CNA. ¿En A serio? mí No tampoco, sé sé si si soy soy yo sola. Ok. No, a mí tampoco, Sí, a mí profe. tampoco. Se quedó en el 16, marcando el 16. ¿Ahí les aparece? Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí. Ok. Me hubieran dicho eso hace rato. Regreso. Tengo el número de operación, la fecha del documento, el número de RIF y el nombre de la empresa. ¿Sí lo ven? Y luego tengo el tipo de proveedor. Tengo en este caso el comprobante de retención. Esto que está aquí se hace ¿por qué? Porque este contribuyente es una persona que es contribuyente especial, entonces él debe hacer retenciones sobre todas las compras, era lo que estaba tratando de que diferencien. En las ventas también pueden haber retenciones, pero son las que a mí me hacen porque las otras personas son los especiales. Yo voy a retenerle cuando soy especial a las personas sobre todas mis compras, ¿ok? Si esta empresa hiciera procesos de importación, entonces debo colocar el número de previa de importación, el número de expediente de importación, el número de la declaración de aduana, la fecha de la declaración de aduana, ¿ok? O sea que toda esta información se hace referencia a procedimientos de importaciones, ¿ok? Y tenemos que colocar, en el caso de una factura normal cotidiana, el número de la factura y el número de control de la factura. Si yo estuviera comprando y la factura que me dan es una máquina fiscal, pues obviamente este número de control va en cero, no debería de colocar nada. ¿Por qué? Porque obviamente esto no es necesario. Y esto es lo de notas de débito o crédito que les estábamos explicando, que en dado caso, pues también debo identificarla siempre en los libros de compra. Bien. Si yo tengo una nota de débito o una nota de crédito, debo colocar entonces inmediatamente el número de documento afectado. ¿Cuál es el número de documento afectado? Y aquí entonces tenemos esa división que les estaba mostrando. Hace rato en el libro de ventas habíamos visto que había una división que era la división de las compras y de las compras a contribuyentes y a los no contribuyentes. ¿Recuerdan? Aquí la división no es entre contribuyentes y no contribuyentes, sino importaciones y compras internas. Compras internas significa compras que se hicieron dentro del territorio nacional. Si fueran compras fuera del territorio nacional, entonces vamos a llenar las casillas que están acá. La información es más o menos similar. En el caso de importaciones, entonces vamos a colocar el total de las importaciones con IVA, el total de las importaciones exentas o exoneradas. ¿Cuándo se sabe que la importación es exenta o cuándo se sabe que la importación es gravada? Obviamente por la ley del IVA. Si nosotros tenemos cualquiera de los artículos, de cualquiera de las cosas que están tipificadas en el artículo 17 y en el artículo 18, por lo menos una de las condiciones que tienen que ver con productos de consumo humano, como por ejemplo el arroz, la harina de origen vegetal, incluidas las semolas, que son de las que teníamos allí, en el artículo 18, entonces, de la ley del IVA, entonces inmediatamente ya sabemos que esos productos en Venezuela son exentos. Es probable que donde lo compramos fueran grabados. Si se compra en un país X y a lo mejor en ese país se paga sobre ese artículo IVA, pero para el caso venezolano va a ser exento. Entonces yo debo siempre identificar allí esa información. Vamos a colocar entonces la base imponible del 16%, la del 8% y la del 31% en el caso de que fueran importaciones de productos suntuarios. Como no es el caso, entonces vamos a trabajar con las internas, que las internas sí tienen que ver con todas las compras que se realizaron en el país. Lo primero que tenemos es el total de compras con IVA. Entonces este es el total que incluye en ese total no solamente la base imponible, sino también incluye el IVA como tal. ¿Cuál es la base imponible? 3.173.994.903.75 bolívares. Ese sería entonces el monto de la base imponible. ¿Cuál es el IVA? Entonces son los 507 millones que tenemos allí. No tenemos base del 8% ni base del 31%. La sumatoria de estos dos suma entonces el monto de esta casilla que es la totalidad de importaciones con IVA. ¿Cuál es el proceso de retención? El 75% que corresponde entonces para ese procedimiento. En líneas generales, eso más o menos es lo que nosotros vamos a colocar. Y como les decía en la clase pasada con el libro de ventas, el libro de compras también va a tener al final un resumen donde me va a decir cuál es la base imponible, cuáles son los productos exentos o exonerados que hubiera en un momento determinado, si hay importaciones con alícuota general, si hay importaciones con exentas o exoneradas, y obviamente los créditos fiscales que se fueron generando para cada uno de los periodos. Vamos a regresar entonces nuevamente
Ahora sí, a la presentación de PowerPoint. Quedamos en la presentación acá. ¿Sí es correcto? ¿Ven la pantalla de la presentación o no? Sí, profe. Sí, Sí. perfecto. Perfecto. ¿Dudas de lo anterior? ¿Que acabamos de explicar? ¿Dudas? No, profe, ninguna. No, Bien. Ok, entonces dentro de esto vamos a colocar entonces en esa casilla 33, colocamos 16% y colocamos el monto. Y empezamos entonces a agregar allí la información que corresponde, por lo menos en este caso de ejemplo, colocamos allí unas compras que están exentas o exoneradas, colocamos también en la casilla 33 un monto de ventas que se fueron generando. Recuerde que en este caso estábamos haciendo el ejemplo de una persona natural, pero aplica igual para una persona jurídica y inmediatamente el sistema me va a totalizar cuáles son los créditos fiscales. Si vinieran créditos fiscales de otro caso que generaría el proceso de prorrata, entonces nosotros identificaríamos la casilla 70 y la casilla 37. No hay en este caso tampoco la necesidad de hacer un ajuste de créditos fiscales de pedidos anteriores porque también podría entonces realizarlo en este primer momento. Continuamos entonces a la siguiente pantalla. Ya en esta pantalla es la tercera parte. Primero hicimos las ventas, luego hicimos las compras y aquí vamos entonces a ver cómo se va a comportar eso. ¿Qué está sucediendo? Mire, me dice en la casilla 27 total y cuota del periodo no hay nada y me dice en la casilla 2860 que hay 148 millones de excedente. ¿Cómo es eso? Eso significa que hay más compras para este periodo que ventas. Eso significa que no vamos a tener que pagar, sino va a quedar entonces un excedente de crédito fiscal. Quiero que regresemos para que veamos eso. Si revisamos las ventas, ¿cuánto había que pagar en ventas? 139.400.000. ¿Lo ven allí? Tienen una calculadora, ¿verdad? A la mano o algo para que anoten. 139.400.699.40. Y después, cuando llegamos a las compras, en compras teníamos ¿cuánto en crédito fiscal? 190.654.000. ¿Qué es mayor, el crédito fiscal o el débito fiscal? Hola, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos, profe, ya. Ok, ¿qué es mayor, el crédito o el débito fiscal? El crédito es mayor. El El crédito. crédito es mayor. Si el crédito es mayor que el débito fiscal, pues obviamente no va a pagar. ¿Qué se hace? Se hace una simple resta. Los 139 millones menos los 190. ¿Y cuánto me va a quedar entonces? Pues el excedente que aparece allí, que son 148. Si ven entonces la aritmética que vamos a aplicar, sencillamente una suma. Si fuera al revés, si son mayores los débitos fiscales que los créditos fiscales, pues la diferencia va a ser lo que debe cancelar el contribuyente. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a agregar las compras de mercancía? ¿Qué es importante? Que yo no vaya a agregar compras de mercancía que no sean aprovechables el crédito fiscal. ¿Cuándo no es aprovechable el crédito fiscal? Pregunto. ¿Lo recuerdan? Cuando la factura de compra no tiene ¿qué? RIF, ¿sí es correcto? ¿O cuando no cumple con qué? Con las formalidades que establece Con las la formalidades que provincia. establece la provincia 071. Exactamente. Y adicionalmente, ¿con qué más? Con que esas compras que estoy realizando tengan que ver con compras de restaurantes, alimentos y bebidas. ¿Recuerdan eso que estaba en la ley del IVA? Entonces, en esos casos, obviamente no va a haber la posibilidad de descuento de ese crédito fiscal. Sí estamos claros en eso, ¿verdad? Aquí en esta parte, si hubieran retenciones del periodo, si ven la casilla 34 que está allí, sí, en esa casilla vamos a colocar las retenciones del periodo. Pregunto, ¿cuáles retenciones colocaría allí? ¿Las de las ventas o las de las compras? Las de las ventas son las que me hacen a mí. Las de las compras son las que yo hago. Aquí estoy declarando el IVA que pudiera generarse por la operatividad que se hizo en ese periodo fiscal y estamos diciendo que es un contribuyente especial, o sea que él debe declarar cada 15 días de acuerdo a su calendario de contribuyentes especiales. ¿Cuáles serán las que van allí? ¿Cuáles retención? ¿Las de ventas o las de compras? Las Las de de compra. ventas, creo. ¿Las de qué? Las de compra, digo yo. No, no son las de compras. Pero Las mire de lo venta, interesante creo. de la pregunta. ¿Por qué no son las de compras? Porque hay un procedimiento especial
para declarar, en este caso, las retenciones de compras, ¿ok? Y eso significa que nosotros solamente las retenciones las vamos a declarar a través de otro procedimiento diferente a el que corresponde a la declaración de IVA. Aquí solamente voy a tratar de identificar los créditos o los débitos fiscales que vayan a nacer en ese periodo, ¿ok? Eso significa que en este procedimiento vamos a tomar son las retenciones que me hicieron a mí, las que me hizo Río Grita, recuerdan que era lo que estaba allí en el libro de ventas. Todas esas retenciones que están allí, voy a regresar a mostrarles el libro de ventas. Me avisan si la pantalla se comparte o no. Libro de ventas, compartir. Aquí estamos en el libro de ventas. Aquí al final tenemos unas retenciones, ¿las ven? No, profe. Profe, no. sigue con la página del CENIA. Ok, vuelvo a intentarlo. Esto como que no hace lo que uno le dice, ¿no? Ahora. ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Al final, aquí tenemos todas las retenciones. IVA retenido por el comprador, ¿lo ven? ¿Cuánto tengo en este caso? El monto que está aquí al final, que son ¿cuánto? 32 millones, ¿lo ven? 32 millones ciento y pico. Ese que está allí es el monto que yo voy a llevar ¿para dónde? Para la planilla de IVA, en donde debo colocar entonces las retenciones de ese periodo, que son las que van aquí en esta casilla 66, ¿ok? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe, Sí, correcto. sí, Perfecto. profe. A veces quedo como mudo, entonces no sé si es que me escuchan o no. Entonces, más o menos ese